Gracias a Dios. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. El subtítulo dice aquí, llamados a una vida sana. En otras dice una vida santa. En otras Biblias. Dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Alabado sea Dios. Sé santo porque yo soy santo. Es verdad, de entrada, todo aquel que hemos recibido al Señor Jesucristo en vuestros corazones, por medio de Él somos santificados. Pero no termina allí. Nosotros como personas, como cristianos evangélicos, debemos vivir santificados todos los días y en todas las áreas de nuestra vida. Santificado. Porque la santidad, el vivir santificado, el vivir en santidad, además de, primero que todo, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Le creemos a Él. El creerle a nuestro Señor Jesucristo nos da un aval grande. Pero también nos anesa. Y nos dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿qué connota eso? ¿Qué connota? ¿Qué? Sí. Santo. Amén, para poder verlo. Cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, connota que no sube en el rato de la iglesia. Si usted espera la venida de Cristo, pues viva como le dé la gana. El que espera la venida de Cristo viva como le dé la gana, porque igual, allí para tener oportunidad de salvación tiene que dar la cabeza, la guillotina. Pero el que espera, dice en el rato, viva en santidad. ¿Usted sí me está entendiendo? Hay dos acontecimientos. El rato de la iglesia y la venida de Cristo. El rato es antes de la venida de Cristo. Entonces, los que queremos irnos en el rato de la iglesia tenemos que vivir ¿qué? En santidad. Mente santificada, ojos santificados, labios santificados, corazón santificado, etcétera, etcétera, etcétera. En santidad. ¿Por qué esta palabra? Porque Dios conoce cómo está viviendo la iglesia. Dios sabe cómo está viviendo usted. Y no está viviendo, escúcheme esto, usted no está viviendo como las vírgenes prudentes, sino como las insensatas. De pronto no todos, pero algunos sí. Están viviendo como las vírgenes insensatas, de cualquier manera, solamente con la información conceptual de que Cristo viene, la información conceptual de que viene el rato a la iglesia, pero no viven como las vírgenes prudentes. El que vive como las vírgenes prudentes, cada día se autoevalúa. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Sí o no? ¿Cómo estoy? Somos carta leída, Dios lo sabe, el diablo lo sabe, tú lo sabes. ¿De quién nos escondemos? Tenemos que vivir sabiamente, esperando el rato de la iglesia. ¿O usted no quiere irse en el rato? ¿Quién no se quiere ir en el rato? El que no se quiere ir en el rato, vive de cualquier manera. Igual, ahí ya nada se pierde porque para ganar la vida eterna tiene que dar. Si no quiere irse en el rato, si está esperando la venida de Cristo, viva de cualquier manera. Pero si usted se quiere ir en el rato, en la gracia, hermano, vivamos santificados. Cada día.
Que llegó un mal pensamiento. Señor, ayúdame, en el nombre de Jesús, reprende esto, esto fuera. Malos deseos, codicia, lo que sea. Tenemos al Espíritu Santo. Por eso yo le digo, sí podemos vivir en santidad. El cristiano que me dice a mí que no puede vivir en santidad, yo le digo, hermano, es mentiroso. Deje la mentira, porque sí podemos vivir en santidad. Entonces, ¿para qué Cristo dejó al Espíritu Santo? En la pregunta, la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Aló? El Espíritu Santo es tu ayudador y es mi ayudador. ¿A vencer qué? Él nos ayuda a vencer el pecado, a contrarrestarlo. Donde decimos Espíritu Santo, estoy siendo vulnerable en esta área, pero necesito que tú traigas un rompimiento, que incursiones en mi ser. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Usted me está entendiendo? Gloria al Señor. El apóstol Pedro le escribe a la iglesia que se encontraba en Roma. Pedro, un varón cimentado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Un varón con cimiento sólido. Cuando se da cuenta de lo que estaba pasando en Roma, él le insta a la iglesia, a los hermanos que se encontraban allá, a permanecer firme en quien habían creído. Él les imparte fe. Él les imparte fe. Él les imparte fe a permanecer firmes. Que sus corazones no se fueran a contaminar. La iglesia allí estaba viviendo una situación bastante difícil. La iglesia venía siendo perseguida. Como hoy en día, parte de la iglesia de Cristo está perseguida. Miren, hasta el momento aquí, en Colombia, en gran parte de Colombia, podemos decir que estamos viviendo en la gloria. Pero hay otros países donde los cristianos están perdiendo su vida por predicar a Cristo. Están siendo perseguidos. Donde muchos cristianos quizás están viviendo en cuevas. Miren nomás, vi la noticia ayer lo que está pasando en el Catatumbo. Como la gente desplazada, y entre esos desplazados van muchos cristianos también, huyendo por sus vidas. Pero interesante es que este varón, como hay muchos varones y mujeres maduros, con cimiento sólido en el pueblo de Dios, donde pueden impartirle fe a otros. Porque en la grey de Dios no todos tenemos el mismo nivel de fe. ¿Aló? Sí, no todos tenemos el mismo nivel de fe. Hay unos hermanos que tienen más fe que otros. Su nivel de fe es mayor. Y ese que tiene mayor nivel de fe, porque es lo que dice Romanos 14, me parece, son los que pueden ayudar a otros, a los más débiles en la fe. Porque cuando hay momentos difíciles, esos hermanos que son fuertes en fe, pueden soportar los vientos y tempestades. Y pueden ser, escucha esto, pueden ser columnas para otros, para que otros se agarren de allí. A su nombre. A la luz de las ocasiones del emperador Nerón, el emperador Nerón venía acusando a la iglesia de Cristo. Acusándolos de que ellos habían habían incendiado Roma. Él acusaba a los cristianos de haber provocado ese incendio en Roma, lo cual era falso. Allí, desde ese punto de vista, podemos ver la obra de tiniebla incursionando en la vida de este hombre, de este emperador, para la persecución de la iglesia de Cristo. A raíz de estas ocasiones, aumentó la persecución contra los cristianos en ese tiempo en el Imperio Romano. El apóstol Pedro les instaba a los hermanos a no dejarse dañar. A no dejarse dañar. ¿Sabe algo? Frente a alguna circunstancia que se puede presentar, recuerde que nosotros no somos cuerpo glorioso. Porque nosotros hay emociones. Y frente a la opresión que estaban viviendo ellos, Pedro, en la sabiduría que Dios le da, les insta a no dejarse dañar.
a no dejarse contaminar por la persecución, por la calumnia, bueno, por tantas cosas que se estaban en contra de ellos, lo cual era injusto. Lo cual era injusto. A veces, cuando se levanta un argumento contra un cristiano, injustamente, quizá injustamente llevado a la cárcel, a veces no todos quizás pueden asimilar esto con cordura y decir, Señor, bueno, si tú lo permitiste, hágase tu voluntad. Otros comenzarán quizás a maquinar cosas y pensamientos porque somos humanos. ¿O ustedes qué dicen? Estoy aquí injustamente y a maquinar cosas y quizás hasta pecar en la mente. Entonces, Pedro, conociendo todo esto, él se anticipa y les dice a los hermanos que no se fueran a dejar contaminar por lo que estaba aconteciendo, que no se fueran a dejar dañar por el argumento que había levantado este emperador. Allí en Primera de Pedro, versículo 14 al 16, dice allí: dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol allí les insta a ellos de la gran importancia de permanecer en santidad. A raíz de estas acusaciones, sabemos que hay aumentado la persecución. Hay aumentado la persecución, pero el apóstol les reitera a ellos: sed santos, como aquel que nos llamó es santo. El apóstol Pablo allí, a la luz del versículo 14 y 15, le está instruyéndoles por medio de las cartas a los hermanos, por medio de las cartas que les enviaba a los hermanos. Pedro no estaba en Roma, pero él al darse cuenta le envía cartas. ¿Saben? Es lo que hace un hermano mayor. Es lo que hace un hermano maduro. Mantiene pendiente de la gracia de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos hermanos maduros hay aquí? Apenas 2. 3 conmigo. El hermano mayor mantiene pendiente de la gracia de Dios. Cuida la iglesia. Cuida a los hermanos. Les cuida la espalda a los hermanos. No critica, no murmura de los hermanos. Les cuida la espalda. Ora por los hermanos. Va a la línea de batalla por los hermanos. Clama por los hermanos. Ese es el hermano mayor. Siente el dolor que él siente. Si el hermano se goza, él también se goza. A su nombre. Pedro aquí era un hermano mayor, porque Pedro tenía cimiento sólido. A su nombre. Él tenía cimiento sólido. Él le estaba instruyendo a los hermanos el cómo vivir en santidad. En medio de tanta situación, en medio de tanta turbulencia, tanta tormenta que están viviendo en Roma la iglesia, los hermanos allá, él le enseña cómo sostenerse. Escucha esto, cómo no perder la identidad. Porque a veces frente a algunos argumentos que se presentan en el día a día, los cristianos pierden la identidad. Se van de la cruz. Pierden la identidad. Pero Pedro les instruye el cómo no perder la identidad, el cómo vivir en santidad. Lo cual no solamente fue para ellos, también es para nosotros hoy. También es para nosotros hoy. El cómo vivir en santidad. El cómo vivir en santidad que esté en vuestros corazones el temor hacia Dios todos los días. Desde allí depende el cómo vivir en santidad. El temor de Dios que está en vuestros corazones todos los días. Cuando hay temor de Dios en mi corazón, en su corazón, ¿usted qué hace? ¿Se abstiene? ¿Se abstiene, dice, con la mujer del vecino?
se abstiene de irse con el carnicero, se abstiene de coger lo que no es suyo, se abstiene de murmurar, de criticar, se abstiene de codiciar, se abstiene de ver cosas que no debe ver, de decir cosas que no debe decir a su nombre. Cuando hay temor de Dios, uno se abstiene. ¿Por qué se abstiene uno? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Mora el Espíritu Santo en nosotros. Y Él nos insta a vivir en santidad. Y Él nos ayuda. Es verdad, como siempre se dice, de que un pajarito ronde sobre nuestras cabezas, ¿lo podemos evitar, Luis? No lo podemos evitar. No lo podemos evitar. Que un pajarito ronde sobre nuestras cabezas no lo podemos evitar. Pero que hagan ido en nuestras cabezas, sí. ¿Sí lo podemos evitar? Sí lo podemos evitar. Eso mismo pasa con el pecado. Eso mismo pasa con la tentación. La tentación va a llegar a tu vida. Va a llegar a vuestras vidas la tentación. Pero de mí depende. ¿Qué dice yo? De nosotros depende. María Luisa, ¿qué dice? Depende de nosotros. La tentación, mire, cuando esos hermanos que les gusta vienen a comentarle cosas a usted, a decirle cosas, a hablar, hermano, aíslenlo. Porque son hermanos que contaminan. Son instrumentos del mismo diablo. Esos hermanos así, aíslenlo. No le convienen, lo contaminan y repréndalo en Cristo Jesús. Que se arrepientan. Que se arrepientan. Dios nos llama a vivir en santidad. Y la santidad es en todas las áreas. De esa forma podemos estar preparados para cuando Cristo venga. Para cuando sea el rato de la iglesia. De esa forma. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Hay la gran necesidad, iglesia, de vivir en santidad. Pero una santidad práctica. Práctica. La Biblia dice que no permitamos de que el sol se coloque. ¿Qué connota eso? ¿Qué connota eso? Que el sol no se ponga sobre vuestro. No, ¿qué connota eso? Hoy es domingo, mire, son las 9:30. ¿Sí? ¿Esa hora es? El sol cae a las 6, ¿no? Antes de que el sol caiga, usted tiene que estar en comunión con el Espíritu Santo y en santidad. En comunión con sus hermanos. No permitirle que nada le influencie. Es verdad, podemos salir del culto ahora. Mire, uno como conductor, a veces tiene unos malos ratos en las vías, con conductores imprudentes, con peatones imprudentes. Y a veces este viejo me quiere como salirse, pero hay que neutralizarlo en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, muchas cosas que se dan. De aquí usted puede salir, llegó a su casa, prendió el televisor, también se puede contaminar. Se puede contaminar. Lo más práctico, ¿cuál es? Si usted ve que el ver programas en televisión lo influencia, pues no lo vea. A mí me tocó una vez, de tantos amigos que tengo, yo iba a la casa de un amigo, pero veía que estaba siendo vulnerable. Allá tomaba mucho licor, había muchas mujeres. Yo salí corriendo, no volví para allá. ¿Por qué? Porque yo me estaba viendo que podía caer. Si Dios me sacó de eso, ¿por qué tengo que volver a frecuentar ese mismo lugar? Se está viendo que está siendo vulnerable. Yo salí corriendo, no volví para allá. Hay que ser prudente, mis hermanos y hermanas. Si usted ella es consciente que hay cosas que no le ayudan, coja la curva. Coja la curva. A su nombre. Hay que vivir en santidad. Y sí podemos vivir en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos ayuda. Él nos ayuda. Por eso les decía que el temor hacia Dios es el punto central para que el cristiano viva en santidad. Porque si no hay temor hacia Dios en vuestros corazones, mi hermano, no pasa nada. Si en el cristiano no hay temor hacia Dios en su corazón, en ese cristiano no pasa nada. Nada es nada. Hay unos que dicen, no, el Señor sabe, el Señor conoce mis debilidades. El Señor no sabe nada. El Señor lo único que sabe es que eres un carnal, que le da rienda suelta a tus pasiones y deseos. ¿Por qué? Te lo digo esto, porque Dios nos dejó, Cristo nos dejó al Espíritu Santo. Y Él no está aquí en la tierra por querer estar, Él está con un propósito. Para levantarnos a usted y a mí, para afirmarnos a usted y a mí,
para ayudarnos a usted y a mí, a su nombre. El Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra con un propósito, para fortalecer la iglesia, para que la iglesia pueda vivir en santidad, en temor hacia Dios. Porque el Espíritu Santo, antes de él, nos reargulle. Y déjeme decirle algo: ningún cristiano evangélico no ha caído de la noche a la mañana. Ha sido un proceso. El diablo lanzó la cascarita y ya comenzaba a contemplarla. Pero cuando el diablo lanzó la cascarita, el Espíritu Santo, ¿qué hace automáticamente? Reargulle. Él reargulle. ¿Por qué? Porque él cuida a la iglesia. Pero resulta que como el diablo le lanzó la cascarita, el hermano quizás volvió a la casa del vecino o la vecina, o volvió al lugar que no debía estar. Allí comenzó a alimentar la situación. Entonces, cuando se dice que no, es que el Señor conoce mis debilidades, no. Eso, en esa área no lo podemos justificar. Porque al nosotros decir eso, ¿sabe qué pasa? Estaríamos, escuche esto, estaríamos minimizando al Espíritu Santo de Dios. Yo le digo Espíritu Santo de Dios porque también tengo situaciones difíciles. Le digo, Espíritu Santo, ayúdame en esto. Yo quiero agradarte. Ayúdame en esto, Espíritu Santo. Ayúdame en lo otro, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él mora en mí. Y yo le digo, como dice la palabra, tú eres mi ayudador. Cristo te dejó en la tierra, te envió como mi ayudador. Tú eres mi fortaleza, yo me fortalezco en ti. Solo no puedo. Ayúdame, Espíritu Santo. Quiero agradarte, le digo. Quiero agradarte. Y quiero vivir preparado para el último momento. Él lo hace. ¿Qué le quiero decir con esto en esta mañana? Cambia el chip. Cambia el chip. No se justifique más en que el Señor sabe y conoce mis debilidades. Cambia el chip. Lo único que yo sé es que en Cristo podemos todo. El nombre de Jesucristo es nombre. ¿Y qué le connota eso? Si el nombre de Cristo es nombre sobre todo nombre, ¿qué le connota? Todo lo podemos en Cristo Jesús. Todo está bajo vuestros pies. Porque toda influencia de pecado está atizado ¿por quién? Por un espíritu. Recuerde que los demonios están al acecho, mirando a qué movimiento uno hace en falso para llegar a encarcelar. A su nombre. Entonces, ¿sí podemos vivir en santidad? ¿Sí podemos vivir en santidad? El temor hacia Dios. Aquí tengo, dentro del temor hacia Dios, tengo 5 subpuntos. El temor hacia Dios nos hace abstenernos a no cometer pecado. ¿Usted qué dice? Sí. El temor hacia Dios nos hace abstenernos a no cometer pecado. Yo me acuerdo una vez, hace tiempo atrás, cuando teníamos el granero con mi esposa en Charco Azul, una joven, yo no sé si mi esposa se da cuenta o no, me acechaba 24/7, todos los días. Pero en ese tiempo yo era joven y bello, bien hermoso, ahorita estoy muy feo. Y pues yo no estaba muy firme en los caminos del Señor, ya como 2 años. Pero en ese tiempo está un hermano que por medio de él me condujo a la iglesia, a esta iglesia, se llama Alfonso. Él ya está en un lugar de reposo, ya partió. Y era tanto la presión de esta mujer, todos los días, cada vez que iba a la carnicería a comprar, esa mujer, yo no sé si le hacía el almuerzo al marido o no, pero se paraba horas y horas ahí conmigo y hable y hable y hable. Y la tentación era fuerte. Le dije al hermano Alfonso, me está pasando esto y esto. ¿Sí cata lo que yo hice? Yo lo había podido ocultar. Y eso que no tenía tanto conocimiento como por la gracia yo lo tengo ahora. Pero busqué al hermano y dije, hermano, me está pasando esto y esto. Hay una mujer que me está acechando. Hermano, estoy a punto de caer. Me dice, hermano, él en su conocimiento, dice, hermano, ese es el diablo. Él comenzó a orar por mí, a hacerme cobertura. Lo cierto es que era tanto la presión de la mujer que me dijo, bueno, entonces, ¿qué? Vamos a ver sí o no. Yo ese día ya había personas comprando, yo incómodo. Le dije, bueno, listo, hágale. Fue un domingo, me acuerdo tanto. Fue un domingo. Yo salí en la moto para la casa y yo con ese pensamiento aquí. Llegué del hermano Alfonso. La mujer me está esperando el día lunes para devorarme. Pero yo no fui. ¡A su nombre!
Yo no fui. Porque entendí, con el poco conocimiento que tenía y con la ayuda de este varón, un hermano maduro, entendí que el diablo quería quitarme la vestidura. Y cuando el diablo le quita la vestidura, lo encarcela a uno. Lo encarcela. Y ya viene la vergüenza y bueno, y terminan muchos en el mundo. Eso hace el enemigo. Él nos acecha. Él no descansa. Por eso tenemos que vivir con los ojos espirituales abiertos. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 2. El temor hacia Dios nos lleva a vivir en integridad. En integridad. Allí, esa palabra integridad, cuando nadie te está viendo, Wilber, que estás tú solo, no está la hermana Zully, y no hay nadie, estás tú solo, y te presenta la oportunidad, allí tiene que haber temor hacia Dios. ¿Sí o no? Tiene que haber temor hacia Dios. Y cuando allí hay temor hacia Dios, ¿estamos siendo qué? Estamos siendo íntegros. Estamos siendo íntegros. Y Dios premia eso. Dios premia la integridad. La integridad para con nuestras esposas y esposos. Ah, mi esposa no está, entonces me puedo dar la... ¿Cómo dice ahí? ¿El qué? El del libro, porque mi esposa no está. Estoy solo. Mentira del diablo, tú no estás solo. Él te está viendo, el diablo te está viendo. El diablo hace creer que estamos solos, pero no estamos solos. Dios nos ve y el diablo nos ve. Dios no nos acusa, pero el diablo sí nos acusa. Esas mujeres cuando están solas o van solas por la calle, adiós peluche. Una vez tuve la oportunidad de ver una cristiana, digo el milagro, pero no el santo, cristiana, no de esta iglesia. Yo venía detrás y yo vi cuando un personaje comenzó a silbar y la sierra hizo... Volvió a mirar, allí ya pecó. Allí ya pecó. Allí ya pecó. Y no solamente volvió a mirar una vez, volvió a mirar 2 veces. Ya entró la codicia. El diablo es sutil, iglesia. El diablo es sutil, por eso todos los días tenemos que ir, antes de salir a las calles, donde quiera que vamos, tenemos que ir a la presencia del Señor. A la presencia de Dios, a quebrantarnos allí en oración delante de nuestro Padre Celestial. Mire, a veces somos tentados en la área laboral, donde quiera que estemos, somos tentados. El diablo no escatima lugar, ni condición social, ni raza, nada. Él destruye lo que sea. Matar, untar y destruir son sus principios. La iglesia tiene que vivir alerta, preparada, precavida. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 3. El temor hacia Dios nos hace bajar la cabeza frente a pleitos y contiendas. Yo me acuerdo que una vez alguien me hacía así en la cara. Era un paisa. Disculpen los que están aquí que son paisas. Negro y huetanta, ¿qué vas a hacer? Y me hacía así. Y cuando hacía así me pegaba con la mano así en la cara. Pero había temor hacia Dios en mi corazón. Ya había un Luis Henry cambiado, mudado en Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer, negro y huetante? Yo ahí con ese tipo quedé como un cobarde. Pero sí, quedé como un cobarde, pero para el reino de los cielos fuerte en Cristo Jesús. Como un cobarde ante los hombres, pero para el reino de los cielos fuerte en Cristo Jesús. Y ese tipo allí se creyó grande, poderoso. Pero yo gané. Porque la raya que tenía la contuve por dentro y dije, Señor, ayúdame. Y bajé la cabeza y salí y me fui. A su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Punto número 4. El temor hacia Dios nos hace huir de la tentación. Génesis capítulo 39, versículos 11 y 12. Allí la historia de José con la mujer de Potifar. José, la casa sola, la mujer de Potifar sola y José solo en la casa. Todo se prestaba, pero para ella no, porque para José no. En José había temor en su corazón en dirección a Dios. Entró a hacer sus quehaceres como el hombre de los oficios varios en la casa, pero la mujer ya le tenía puesto el ojo de hace rato. Lo venía acechando, como es lo que hace el enemigo. El enemigo nos acecha. Ojo con esto. El diablo nos acecha 24/7. Esperando en qué momento tú das el desliz para llegar y ¡pah! Lo venía acechando. Y se dio la oportunidad. Se dio la ocasión. Y cuando esta mujer le hizo la propuesta a José, e intentó
atraparlo. Este hombre salió corriendo, huyó del lugar. ¿Por qué cree que huyó del lugar? Por temor a Dios. La Biblia enseña que las mujeres del Antiguo Testamento eran muy hermosas. Eran muy hermosas. ¿Ya? Y esta mujer no era cualquier tipo de mujer. Era una mujer de clase alta. Pero este hombre tenía temor hacia Dios en su corazón. Él entendió que si en ese momento daba el paso, deshonraría al rey, a Potifar, perdón. Deshonraría a Potifar. Y deshonraría a nuestro Dios. Pecaría contra nuestro Dios. Pero él entendió esa parte. Él fue sabio en esa parte. ¿Por qué lo hizo? Porque había temor de Dios en su corazón. De ese mismo pensamiento tenemos que estar armados nosotros todos los días. Magali, usted como docente, en el área que usted se mueve, se pueden presentar momentos o propuestas indecentes. Y no te puede mandar el enemigo uno así como Luis, quizá mejor que Luis, 10 veces mejor que Luis. 90, 60, 90. ¿Sí o no? ¿Ah? Y no solamente Magali, cualquiera de ustedes, Cindy, cualquiera de ustedes, mujeres, cualquiera. Y disculpe que las coloque de referencia, la misma Joy que ya está casada, una mujer joven, cualquiera de ustedes. Y ustedes también, mi hermana, es que el amor no tiene edad. Hay jóvenes que se enamoran de las mujeres ya de una edad, sí, y viceversa. El amor no tiene edad. A uno le gusta flaquito, otra gordita, etcétera, mona, etcétera. Hay muchos gustos, pero lo importante de todo es estar con los ojos espirituales abiertos. Ay, que usted es muy hermosa, me gusta cómo me trata, Ojo con eso. Ojo con eso. El diablo es sutil y él le coloca la cascarita. Él le coloca la carnada para ver si usted la muerde. Hay que vivir con los ojos abiertos y viendo cada día, iglesia, hermanos y hermanas, cada día, cada momento, cada segundo de vida, cuando llegue la tentación a su vida, usted piense en el rato de la iglesia. ¿Qué puede pasar si en ese momento usted muerde la carnada y vino el rato, se quedó? Y lo otro es, algunos por la gracia de Dios podemos fallar y automáticamente nos restauramos. Hay otros que no. Hay otros que no se restauran automáticamente. ¿Por qué? Puede ser por falta del conocimiento de la palabra. Porque desconocen las llaves que están en la palabra para restaurarse automáticamente. ¿Y qué pasa? El diablo comienza a acusarlos y a avergonzarlos. ¿Y saben qué hacen algunos cristianos? Se encuedan. Se encuedan hasta cambian el número telefónico para que nadie los llame. Y se hacen un mal ellos mismos. Porque no buscan ayuda. Yo les digo algo, mis hermanos. Desde mí, yo no tengo nada que esconder. Si usted me ve en mí algo que no acorde de la palabra, llámeme la atención. Yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Yo quiero irme en el rato. Yo sueño con el rato todos los días. Ese es mi anhelo. Y mientras yo quiero crecer, yo quiero también que usted crezca, mi hermano y mi hermana. Que usted viva cada día como si fuese el último. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 5. El temor hacia Dios nos lleva a determinarnos. No importando lo que pueda venir. Daniel capítulo 3, versículo 14 al 18. Allí cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban allí frente al rey, todos el resto de las personas que estaban allí, cuando sonó el arpa y cuando sonó música, ellos se doblegaron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había creado conforme a su imagen. Pero estos tres varones quedaron en pie, no se doblegaron. Y la pregunta es que ellos, ¿por qué no lo hacían? Les dicen que porque solamente se doblegarían ante la presencia de su Señor. La respuesta que ellos dan era causa de muerte.
porque están desobedeciendo a la máxima autoridad. Pero ellos les dicen, entienda usted, oh reina, como nosotros, que no nos doblegaremos ante tu estatua, porque nuestra salvación viene de vuestro Dios, y aún si no viniese, no lo haremos. Los escrituras tenían bastante coraje. Aún si no viniese, no lo haremos. ¿Sabe qué conoce? Le están diciendo que si aún Dios no los salvase a ellos, no se inclinarían ante la estatua. Eso es temor hacia Dios. Eso es firmeza. No lo harían. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una gran necesidad, iglesia, de vivir en santidad. Déjame decirte, cuando nos determinamos a agradar y vivir para Dios, hay respaldo del reino de los cielos y del Espíritu Santo. ¿Usted qué dice? Cuando nos determinamos a vivir para Dios, hay respaldo del reino de los cielos y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque escuche esto, lo que yo siempre digo. Dios parte desde el propósito en tu corazón en dirección a Él. Filipo dice, Señor, yo quiero agradarte. Y Dios ve el anhelo. Dios lo hace. Dios lo hace. Maravilla dice, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero salir de esto. Y Dios ve el anhelo. Dios lo hace. Dios lo hace. Dios lo hace. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros comienza a incursionar, a quitar ese deseo, ese mal deseo. Porque el Espíritu Santo que lo quita. Él comienza a quitar ese mal deseo. Y usted también le puede decir al Espíritu Santo, yo sé que esto a ti no te agrada, pero esto a mí me gusta. Pero, oh Dios, aunque a mí me gusta, pero yo sé que a ti no te agrada, Señor, quítalo de mí. Porque yo quiero agradarte. Y Dios le ve esa lucha en su ser interior. Dios lo hace. Lo que pasa, ¿sabe qué es? Que hay cristianos y cristianas que se escudan en esta frase: el Señor conoce mi debilidad. Y no. Y esa no puede ser excusa delante de Dios, porque esa excusa no te va a salvar. Esa excusa no nos va a salvar. Porque yo ya sabía que el ser humano tendría debilidad, por eso envió Cristo al Espíritu Santo. Si no hubiese sido así, entonces Cristo se había ido y no había venido el Espíritu Santo. Entonces tendríamos todo el aval de ir ante Dios. Padre, yo pequé porque tú conocías mi debilidad. Entonces Dios tendría que socorrernos. Esa excusa no nos va a servir. Si hay debilidad, Padre, ayúdame en esto. Vaya a la presencia. Vaya a la presencia de Dios. Allí lleve mentalmente su corazón, lo que sea. Preséntelo allí. Que Dios interviene y Dios lo libra. A su nombre. Déjame decirte, iglesia, hay un gran motivo para vivir con las vestiduras de santidad puestas. Y ese motivo es el rato en la iglesia. Vestiduras de santidad. Hay otras vestiduras. Mira el cuadro, me impacta el cuadro allí en Zacarías, capítulo 3, versículo entre 3 y 4, así está por ahí Zacarías. La visión del sumo sacerdote Josué. A mí me impacta eso. Cuando el ángel de Jehová aparece. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Un hombre que, por lo que se había dado en el tiempo del profeta Ageo, allí el templo estaba abandonado. Allí el sacerdote juntamente con todo el pueblo se habían dedicado a ver por sus casas, a organizar sus casas, y el templo estaba en ruina. Pero Dios habla a través del profeta. Le da la palabra a través del profeta Ageo al pueblo. Y el sumo sacerdote, cuando escucha la palabra del profeta, vuelve en sí. Pero se dice allí en la visión de que el diablo lo estaba acusando. Lo reclamaba para llevárselo. Pero apareció el ángel de Jehová. Dice, este es un tizón encendido, arrebatado del fuego. Vino la intervención de Dios. Cuando el cristiano determina en su corazón volverse a Dios, Dios interviene. Dios interviene, iglesia. Cuando el cristiano determina en su corazón soltar, apartarse del pecado, Dios interviene. Se lo digo con cimiento sólido. Él interviene, el Espíritu Santo interviene. Y nos da un nuevo corazón.
Y dice la palabra que se le presenta el ángel de Jehová y le dice, el ángel de Jehová dice quitarle sus vestiduras viles, tipología de pecado. Y después le dice el ángel de Jehová, mira, he quitado tus vestiduras viles. Y después dice el ángel de Jehová, vestirles con ropas de gala. Unas nuevas vestiduras, vestiduras de santidad, que es la que necesitamos nosotros. Cada día, cada momento, cada segundo de vida, vestiduras de santidad, una mente santificada, un corazón santificado, unos ojos santificados, unos labios santificados, unos oídos santificados, a su nombre. Todo vuestro ser santificado. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Por eso tenemos que vivir y andar preparados. Que el diablo no halle nada de él en nosotros, iglesia. Nada. El diablo no halle nada de él en nosotros. Nada es nada. Y si miramos por ahí cualquier cosa que está estando, reprenda eso en el nombre de Cristo Jesús. Y échelo fuera. Ay, varón, es que usted está muy elegante, como una vez me dijo una muchacha. Bueno, mi esposa, yo a veces le digo a mi esposa que mi esposa no sabe. Creo que hay cosas que yo no se las contaba por no incomodar a mi amada esposa. Sí. Yo venía vestido con mi traje, mi saco, corbata, y voy saliendo para la iglesia y me dice una joven, me gustan esos hombres así. Hay poder en Cristo Jesús, pero yo la tengo clara. Yo la tengo clara, mis hermanos y hermanas. Yo sé quién está hablando ya a través de ella. Y venía para la iglesia y ese día me tocaba predicar. Ya me iba a quitar la vestidura. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso hay que estar con los sentidos espirituales abiertos. Hermano, yo soy feo. Varón, usted es feo, pero usted es feo, hermano. Usted está en el espejo. Usted es feo, hermano. Su hijo que se encantó con usted, pero usted es feo. ¿Ah? Entonces no debemos despistar. No dejemos despistar. Que me gustan esas patillas. No se deje despistar. No se deje despistar. ¡A su nombre! Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, estoy terminando. Allí en Efesios, capítulo 5, versículo 3 al 8. Vamos rápidamente, estoy terminando allí. Efesios 5. Efesios 5, 3 al 8. Sí, dice la palabra del Señor. Efesios 5, versículo 3 al 8. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos y hermanas, que lo que ha escuchado en esta mañana lo lleva a la práctica. Cada día, cada segundo, cada minuto lo lleva a la práctica para poder vivir preparados como las vírgenes prudentes, porque no sabemos en qué momento será el rato de la iglesia. Padre, gracias Dios por tu palabra. En esta mañana, Señor, Dios de la gloria, has hablado a tu pueblo, Señor. Hemos predicado, Espíritu Santo. Usted conoce la necesidad de su pueblo. Señor, permite que esta palabra el diablo
no la pueda robar, Señor. Que mis hermanos la lleven a la práctica. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén. Y